Nadie esperaba esto mientras millones de católicos en todo el mundo aguardaban con ansias la canonización de Carlo Acutis. El Vaticano acaba de anunciar las fechas para 8 nuevos santos, pero el nombre del Santo Millennial brilla por su ausencia. Esta decisión inesperada ha desatado una ola de reacciones, debates y emociones, y podría cambiar para siempre la forma en que vemos el proceso de santidad en la Iglesia moderna. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu perspectiva sobre la fe y la esperanza en nuestro tiempo. Suscríbete ahora y comenta tu opinión sobre esta decisión del Vaticano. Haz que tu voz se escuche. El mundo católico quedó conmocionado hoy tras el anuncio del Vaticano que pocos podían prever. En un movimiento que ha sacudido a la comunidad global de creyentes, el Papa León XIV reveló oficialmente las fechas de canonización para 8 beatos, pero el nombre que todos esperaban, Carlo Acutis, brilló por su ausencia. Esta omisión no solo sorprendió a millones de fieles, sino que también desató una tormenta de debates, especulaciones y emociones a lo largo de los continentes. Carlo Acutis, conocido como el Santo Millennial, se ha convertido en un símbolo de esperanza e inspiración para los jóvenes católicos de todo el mundo. Su historia, la de un adolescente que utilizó su pasión por la tecnología para difundir la fe, que vivió una vida de virtud extraordinaria y que murió a los 15 años, ha resonado profundamente en una era digital sedienta de sentido y autenticidad. Durante años ha crecido la sensación de anticipación, incluso de inevitabilidad, de que Carlo sería pronto reconocido oficialmente como santo. Su beatificación en 2020 fue recibida con un entusiasmo sin precedentes, y desde entonces el impulso detrás de su causa no ha hecho más que fortalecerse. Así que cuando la oficina de prensa del Vaticano anunció que el Papa León XIV había fijado fechas de canonización para 8 beatos, la emoción alcanzó su punto máximo. Las redes sociales estallaron en especulaciones. Los medios de comunicación se apresuraron a cubrir la noticia, y las comunidades católicas de todo el mundo se reunieron en oración y celebración. Sin embargo, a medida que se leía la lista oficial, una ola de incredulidad ocurrió a los presentes. El nombre de Carlo Acutis no figuraba entre los elegidos. La reacción fue inmediata e intensa. En parroquias, desde Roma hasta Río de Janeiro, desde Manila hasta Ciudad de México, los fieles expresaron conmoción, confusión e incluso desilusión. Para muchos la ausencia de Carlo resultaba inexplicable, casi como una pérdida personal, especialmente los jóvenes que ven en Carlo un modelo cercano y un faro de esperanza en tiempos turbulentos, manifestaron su decepción en todas las plataformas imaginables. Memes, hashtags y mensajes llenos de sentimiento inundaron internet, algunos preguntando ¿por qué no Carlo? Y otros simplemente expresando su asombro de que el Vaticano pudiera pasar por alto a una figura tan querida. El desconcierto no se limitó a los laicos. Sacerdotes, obispos e influyentes católicos acudieron a los medios y a las redes sociales para compartir sus reacciones. Algunos pidieron paciencia, recordando a los fieles que la canonización es un proceso complejo y que la Iglesia actúa con deliberación. Otros, sin embargo, cuestionaron abiertamente la decisión
sugiriendo que la omisión de Carlo Acutis podría señalar tensiones internas en el Vaticano o reflejar debates sobre el futuro de la santidad en el siglo XXI. Para muchos la noticia fue especialmente impactante dado el contexto de los últimos años. La beatificación de Carlo Acutis fue uno de los eventos eclesiales más celebrados de las últimas décadas, atrayendo multitudes récord y capturando la imaginación de una nueva generación. Su cuerpo incorrupto expuesto en Asís se convirtió en lugar de peregrinación para miles, y su historia fue protagonista de innumerables artículos documentales y campañas en redes sociales. La expectativa de que pronto sería canonizado no era solo un deseo para muchos, era un hecho consumado. Y sin embargo, como dejó claro el anuncio del Vaticano, el camino hacia la santidad nunca es predecible. Los 8 beatos seleccionados para la canonización tienen cada uno historias notables, y su elección es motivo de celebración en sí misma. Pero la ausencia de Carlo Acutis en la lista ha ensombrecido las festividades, provocando reflexión y debate dentro de la Iglesia. Algunos comentaristas han sugerido que el Vaticano está actuando con cautela, queriendo evitar la impresión de acelerar el proceso para una figura moderna cuya causa ha generado tanto entusiasmo público. Otros especulan que puede haber razones procedimentales o teológicas para la demora, o que la Iglesia está esperando el reconocimiento oficial de más milagros. Otros ven la decisión como reflejo de tendencias más amplias en el catolicismo, una señal de que el proceso de canonización está evolucionando ante nuevos desafíos y oportunidades. Cualesquiera que sean las razones, el impacto del anuncio de hoy no puede subestimarse. Para millones de católicos, Carlo Acutis representa un puente entre la tradición y la modernidad, entre la fe antigua y la vida contemporánea. Su ausencia de la lista de nuevos santos no es solo un detalle burocrático, es un momento de profundo significado que plantea preguntas sobre la naturaleza de la santidad, el ritmo de cambio en la Iglesia y las esperanzas de una generación que anhela héroes propios. Mientras la noticia sigue resonando, una cosa es segura: la historia de Carlo Acutis está lejos de terminar. Si acaso los acontecimientos de hoy solo han profundizado el sentido de conexión y devoción que tantos sienten hacia él. En hogares, escuelas y parroquias de todo el mundo, las oraciones por su canonización continuarán, y el movimiento que inspiró solo crecerá. La decisión del Vaticano puede haber sorprendido al mundo, pero también nos ha recordado el poder duradero de la fe, la esperanza y el anhelo humano de santidad en todas las épocas. El reciente anuncio del Vaticano ha sacudido profundamente a la comunidad católica mundial. En una decisión que pocos esperaban, el Papa León XIV reveló oficialmente las fechas de canonización para 8 beatos, pero el nombre que todos aguardaban con ansias. Carlo Acutis no apareció en la lista. Esta ausencia ha generado una ola de sorpresa, debates y emociones intensas entre millones de fieles, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en los últimos tiempos dentro y fuera de la Iglesia. Carlo Acutis, conocido como el Santo Millennial, es considerado por muchos como un símbolo de esperanza y renovación para la juventud católica. Su vida, aunque breve, dejó una huella imborrable. Nacido en 1991 y fallecido en 2006, a los 15 años Carlo destacó por su profunda fe, su devoción a la Eucaristía
y su habilidad para utilizar la tecnología como herramienta de evangelización. Su proyecto más famoso, una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos, acercó a miles de personas a la fe y demostró que la santidad es posible en la era digital. Desde su beatificación en 2020, la figura de Carlo no ha dejado de crecer. Su tumba en Asís se ha convertido en un lugar de peregrinación constante y su historia ha inspirado a jóvenes y adultos de todo el mundo. Muchos veían su canonización como algo inminente, casi inevitable, y la noticia de su exclusión de la lista oficial ha sido recibida con incredulidad y desconcierto. Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes, imágenes y hashtags como Canonización Carlo y Santo Millennial, reflejando la magnitud del impacto. Jóvenes de diferentes países compartieron testimonios sobre cómo la vida de Carlo los motivó a acercarse a la Iglesia, a servir a los demás y a vivir su fe de manera auténtica. La decepción era palpable, especialmente entre quienes ven en Carlo un modelo cercano, alguien que supo combinar la modernidad con una espiritualidad profunda. En parroquias, colegios y comunidades católicas de todo el mundo, la reacción fue igual de intensa. Se organizaron vigilias de oración, misas especiales y encuentros para pedir por la pronta canonización de Carlo. Algunos sacerdotes y líderes religiosos intentaron calmar los ánimos recordando que el proceso de canonización es riguroso y que la Iglesia actúa con prudencia y discernimiento. Otros, sin embargo, expresaron abiertamente su sorpresa y pidieron mayor claridad sobre los motivos de la decisión. El desconcierto no se limitó a los fieles de a pie. Obispos, teólogos y figuras influyentes dentro de la Iglesia se pronunciaron en medios de comunicación y redes sociales. Algunos sugirieron que el Vaticano podría estar actuando con cautela para evitar la percepción de estar acelerando el proceso de canonización de una figura tan popular y contemporánea. Otros especularon sobre posibles razones teológicas o la espera de un segundo milagro oficialmente reconocido, requisito indispensable para la canonización. La beatificación de Carlo Acutis fue uno de los eventos más significativos para la Iglesia en las últimas décadas. Su cuerpo incorrupto expuesto en Asís atrajo multitudes y su historia fue difundida en documentales, libros y campañas digitales. La expectativa de su canonización no era solo un deseo ferviente de los fieles, sino también una esperanza compartida por muchos pastores y líderes que ven en Carlo un puente entre la tradición y la modernidad. La decisión del Vaticano, sin embargo, ha puesto de manifiesto la complejidad y profundidad del proceso de canonización. Los 8 beatos seleccionados para ser canonizados este año tienen trayectorias y virtudes notables, y su reconocimiento es motivo de alegría para la Iglesia universal. Pero la ausencia de Carlo ha generado un debate sobre el ritmo de los procesos, los criterios de selección y la necesidad de referentes actuales que inspiren a las nuevas generaciones. Algunos analistas han interpretado la decisión como una oportunidad para profundizar en la figura de Carlo, para seguir promoviendo su mensaje y para fortalecer la devoción popular antes de dar el paso definitivo hacia la canonización. Otros han señalado que la espera puede servir para consolidar aún más su legado, permitiendo que su ejemplo
de vida siga tocando corazones y transformando comunidades en todo el mundo. Lo cierto es que el anuncio del Papa León XIV ha dejado una huella imborrable en el ánimo de los fieles. Para millones de católicos, Carlo Acutis representa la posibilidad real de la santidad en el mundo actual, la esperanza de que la fe puede vivirse con alegría, creatividad y compromiso, incluso en medio de los desafíos de la sociedad moderna. Su ausencia en la lista de nuevos santos no es solo un dato administrativo, sino un acontecimiento de profundo significado espiritual y pastoral, mientras la noticia sigue generando reacciones y reflexiones. Una cosa queda clara: la historia de Carlo Acutis está lejos de terminar. Su ejemplo sigue inspirando a jóvenes y adultos. Su mensaje suena con fuerza en cada rincón del planeta, y la oración por su canonización se ha intensificado. La decisión del Vaticano, aunque sorprendente, ha reavivado el interés por su vida y ha recordado a todos la importancia de la paciencia, la fe y la confianza en los tiempos de Dios. En definitiva, el caso de Carlo Acutis nos invita a mirar más allá de las decisiones inmediatas y a descubrir el valor de la espera, el poder de la oración y la fuerza transformadora de una vida entregada a Dios. La Iglesia, en su sabiduría, continúa discerniendo y acompañando el camino de este joven beato, cuyo legado ya es patrimonio de toda la humanidad creyente. Carlo Acutis se ha convertido en una de las figuras más fascinantes y queridas de la Iglesia Católica en tiempos recientes, especialmente para la juventud. Su historia no solo es extraordinaria por su corta edad, sino por la profundidad de su fe y el impacto que ha tenido en millones de personas alrededor del mundo. Comprender por qué tantos esperaban su canonización tan pronto requiere mirar de cerca su vida, sus contribuciones espirituales y la conexión única que ha logrado con los creyentes de hoy. Nacido en Londres en 1991 y criado en Milán, Carlo fue un adolescente como cualquier otro. En muchos aspectos le gustaba el fútbol, los videojuegos y tenía un gran sentido del humor. Sin embargo, desde pequeño mostró una fe fuera de lo común. Asistía a misa diaria, rezaba el rosario y sentía una devoción especial por la Eucaristía. Lo que realmente lo distinguía era su capacidad de integrar la fe en todos los ámbitos de su vida cotidiana, haciendo que la santidad pareciera algo alcanzable y atractivo para sus amigos y para los jóvenes de su generación. La contribución más famosa de Carlo a la Iglesia fue su uso pionero de la tecnología para la evangelización. En una época en la que Internet apenas comenzaba a expandirse, Carlo vislumbró su potencial como herramienta para difundir el Evangelio. Creó una página web que recopilaba milagros eucarísticos de todo el mundo, poniendo siglos de historia y devoción al alcance de cualquier persona con acceso a Internet. Este proyecto, que hoy sigue activo y creciendo, fue mucho más que un logro técnico para un adolescente. Fue una verdadera obra de amor, nacida de su deseo de compartir la belleza y la verdad de la fe católica con el mayor número posible de personas. Rápidamente, Carlo fue conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía. Su trabajo inspiró a muchos otros a poner sus talentos al servicio de la Iglesia, demostrando que la santidad no para los monasterios o las misiones lejanas.
sino que puede florecer en la vida moderna, en la escuela, en casa, en la red. Su capacidad para tender puentes entre la tradición y la cultura contemporánea lo convirtió en un referente para los jóvenes católicos de todo el mundo. Pero la INF, Luencia de Carlo, no se limitó a su labor digital. Vivió con una generosidad y compasión notables, siempre atento a las necesidades de quienes lo rodeaban. Defendía a compañeros acosados, ayudaba en comedores sociales y ofrecía su tiempo y escucha a quienes sufrían. Su espiritualidad estaba profundamente enraizada en lo cotidiano, pero irradiaba una alegría y una paz excepcionales. Trágicamente, la vida de Carlo fue breve. A los 15 años le diagnosticaron una leucemia fulminante. Incluso frente al sufrimiento, su fe permaneció inquebrantable. Ofreció su dolor por el Papa y por la Iglesia, aceptando su enfermedad con una madurez y serenidad que conmovió a todos los que lo conocieron. Sus últimas palabras: «Estoy feliz de morir porque no he desperdiciado ni un minuto en cosas que no le agradan. A Dios se han convertido en un lema para quienes buscan sentido y propósito en un mundo lleno de distracciones». La muerte de Carlo en 2006 marcó el inicio de una ola de devoción sin precedentes. Peregrinos de todo el mundo comenzaron a visitar su tumba en Asís y se multiplicaron los testimonios de favores y milagros atribuidos a su intercesión. En 2020, el Papa Francisco lo beatificó, declarándolo beato y presentándolo como modelo para los jóvenes. La ceremonia de beatificación, celebrada con gran alegría y transmitida globalmente, fue un momento de esperanza renovada para la Iglesia, señalando el inicio de una nueva era en el reconocimiento de la santidad juvenil. Desde entonces, el impulso por la causa de Carlo no ha hecho más que crecer. Su cuerpo incorrupto expuesto en Asís se ha convertido en símbolo de la presencia viva de la santidad en el mundo moderno. Su historia ha sido difundida en documentales, libros y campañas en redes sociales, llegando mucho más allá de los círculos tradicionales de la Iglesia. Para muchos, Carlo representa la posibilidad real de la santidad en la era digital, un santo para la generación de Internet cuya vida responde a los desafíos y oportunidades de nuestro tiempo. La expectativa de que Carlo Acutis sería canonizado pronto no era solo fruto del entusiasmo popular. Su causa ha estado marcada por acontecimientos extraordinarios como el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión, la curación inexplicable de un niño brasileño con una grave enfermedad pancreática tras rezar a Carlo. Este milagro abrió la puerta a su beatificación y alimentó la esperanza de que pronto se reconocería un segundo milagro, requisito indispensable para la canonización. Los informes sobre nuevos favores y curaciones siguen surgiendo, aumentando la expectación. La figura de Carlo es especialmente poderosa entre los jóvenes que ven en él un modelo cercano y una fuente de inspiración. En un mundo a menudo marcado por el escepticismo y la desilusión, la fe alegre y el testimonio auténtico de Carlo ofrecen una alternativa refrescante. Demuestra que la santidad no es cuestión de perfección ni de hazañas extraordinarias, sino de vivir cada día con amor, integridad y apertura a la voluntad de Dios. Su vida
desafía el estereotipo de que la santidad es cosa del pasado o de personas excepcionales, recordándonos que todos estamos llamados a ser santos. La Iglesia también ha reconocido la importancia de su ejemplo para la nueva evangelización. En una época en la que muchos jóvenes se alejan de la fe, la historia de Carlo es una invitación poderosa a redescubrir la belleza y la relevancia del Evangelio. Su legado ha inspirado numerosas iniciativas para atraer a los jóvenes, desde proyectos digitales hasta encuentros de adoración eucarística y peregrinaciones. Obispos, sacerdotes y laicos citan a menudo el ejemplo de Carlo en su labor pastoral, animando a los jóvenes a vivir su fe con valentía y creatividad. La beatificación de Carlo ha tenido un efecto multiplicador en la Iglesia, despertando un renovado interés por la vida de otros jóvenes beatos y candidatos a la santidad. Su historia ha ayudado a romper barreras y estereotipos, mostrando que el camino de la santidad está abierto para todos. Para muchos, su esperada canonización no es solo un hito personal, sino una afirmación más amplia del papel vital de los jóvenes en la vida de la Iglesia. La expectativa generalizada de que Carlo sería uno de los próximos canonizados refleja el profundo anhelo de santos contemporáneos, figuras que hablen a las realidades actuales y ofrezcan esperanza en medio de la incertidumbre. En Carlo muchos ven un puente entre la tradición y la innovación, entre la fe y la tecnología, entre el pasado de la Iglesia y su misión futura. Su vida encarna la posibilidad de la santidad en un mundo cambiante, y su historia sigue inspirando a incontables personas a buscar a Dios de formas nuevas y creativas. Mientras la Iglesia avanza, el legado de Carlo Acutis permanece como una fuerza de renovación y esperanza. Su ejemplo ya ha dejado una huella imborrable en millones de corazones. Nos recuerda que la santidad no es un ideal lejano, sino una realidad viva, posible para todos, en cualquier época y circunstancia. En Carlo, la Iglesia ha encontrado no solo un modelo de santidad juvenil, sino un amigo y guía para el camino de la fe en el siglo XXI. La decisión del Vaticano de anunciar las fechas de canonización para 8 beatos y al mismo tiempo dejar fuera a Carlo Acutis provocó una reacción inmediata y apasionada en todo el mundo católico. El impacto no se limitó a la sorpresa, fue una mezcla de decepción, confusión, esperanza y una renovada devoción que se manifestó en iglesias, escuelas, sociales y medios de comunicación. La reacción colectiva no solo refleja la profunda conexión que muchos sienten con Carlo, sino también la importancia que tiene para la Iglesia el proceso de la santidad en la actualidad. En las horas posteriores al anuncio, las redes sociales se convirtieron en un mosaico vivo de emociones y opiniones. Hashtags como canoniza Carlo, Santo Millennial y Carlo Acutis traspasaron fronteras en plataformas como antes Twitter, Instagram y Facebook. Los jóvenes católicos en particular expresaron sus sentimientos con intensidad y creatividad, compartiendo memes, testimonios personales y llamados a la oración. Muchos publicaron fotos de sus peregrinaciones a la tumba de Carlo en Asís, o relataron cómo su vida los inspiró a regresar a la fe, a servir a los demás o a comprometerse más profundamente con los sacramentos.
esta avalancha digital fue una muestra del vínculo único entre Carlo y una generación que busca autenticidad y esperanza. La decepción era palpable en grupos juveniles y movimientos universitarios donde Carlo Acutis se había convertido en un referente. Para muchos, él no era solo un personaje lejano de la historia de la Iglesia, sino un amigo cercano y un modelo a seguir. En colegios y universidades católicas se organizaron vigilias de oración y misas especiales tanto para honrar a Carlo como para procesar la noticia de su exclusión. Algunos expresaron abiertamente su desilusión, preguntándose por qué la Iglesia retrasaba el reconocimiento de alguien que tanto había hecho por revitalizar la fe entre los jóvenes. Otros optaron por una actitud más reflexiva, viendo la noticia como una invitación a una oración más profunda y a confiar en los tiempos de Dios. Sacerdotes y líderes religiosos también ofrecieron palabras de consuelo y perspectiva. En homilías y cartas pastorales muchos recordaron a los fieles que la canonización es un proceso deliberado y minucioso diseñado para asegurar que la vida y los milagros del candidato sean examinados con rigor. Algunos obispos invitaron a sus diócesis a ver la demora, no como un rechazo, sino como una oportunidad para seguir difundiendo el mensaje de Carlo y orar por el discernimiento de la Iglesia. Otros, sin embargo, reconocieron el dolor y la confusión de muchos y pidieron mayor transparencia y comunicación por parte de las autoridades eclesiásticas. Los medios católicos internacionales rápidamente se hicieron eco de la noticia, ofreciendo análisis y comentarios de teólogos, canonistas e historiadores de la Iglesia. Algunos especialistas especularon sobre posibles razones para la demora, desde cuestiones procedimentales, debates más amplios sobre el ritmo de las canonizaciones modernas. Otros se centraron en el impacto de la decisión en la Iglesia global, subrayando cómo la historia de Carlo había impulsado el ministerio juvenil y la evangelización digital en todo el mundo. La noticia no solo fue cubierta por medios religiosos, sino también por la prensa generalista, reflejando el interés transversal en la figura de Carlo y en el futuro de la santidad en el siglo XXI. Más allá del entorno digital, el anuncio tuvo un efecto tangible en parroquias y comunidades. En Asís, donde se venera el cuerpo incorrupto de Carlo, los peregrinos siguieron llegando en gran número, dejando flores, cartas y fotografías. Muchos expresaron su decepción, pero también su determinación de seguir rezando por su canonización. Carlo ya es un santo en nuestros corazones, dijo un peregrino a un medio local. Seguiremos viniendo, seguiremos rezando y seguiremos compartiendo su historia. Sentimientos similares se escucharon en iglesias desde Brasil hasta Filipinas, donde la devoción a Carlo ha echado raíces de manera vibrante. La reacción no se limitó a los laicos. Varios líderes eclesiásticos destacados hablaron sobre la importancia del testimonio de Carlo y la necesidad de reconocer la santidad juvenil. El cardenal Agostino Ballini, quien presidió la beatificación de Carlo, lo llamó un faro para la nueva generación, mientras que otros instaron al Vaticano a seguir apoyando causas que resuenan entre los jóvenes católicos. Algunos obispos aprovecharon el momento para destacar la necesidad de modelos que inspiren la fe en un mundo cada vez más secularizado. En medio de la decepción,
también surgió un sentimiento de esperanza y resiliencia. Muchos católicos vieron la demora como un recordatorio de que la santidad depende de la voluntad de Dios, no de los calendarios humanos. Las campañas de oración por la canonización de Carlo se intensificaron con novenas adoraciones eucarísticas y peticiones en línea que ganaron fuerza. Influencers, católicos y líderes juveniles animaron a sus seguidores a ver el ejemplo de Carlo como un llamado a la santidad personal y a la evangelización más allá del reconocimiento oficial. No esperes a Roma, decía un popular youtuber católico. Vive como Carlo ahora y deja que su historia transforme tu vida. En algunos sectores, la decisión del Vaticano provocó una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la santidad y el proceso de canonización. Surgieron debates sobre si la Iglesia debería acelerar el reconocimiento de figuras contemporáneas con gran impacto o si la cautela y la paciencia son necesarias para preservar la integridad del proceso. Algunos teólogos recordaron ejemplos históricos de santos cuyas causas tomaron décadas o siglos, mientras que otros argumentaron que el mundo moderno necesita santos actuales que respondan a los desafíos del presente. La conversación se convirtió en un catalizador para debates más amplios sobre el futuro de la Iglesia y el papel de los jóvenes en su misión. Para muchos, la noticia también sirvió para redescubrir las historias de los 8 beatos que sí serán canonizados. Educadores y catequistas aprovecharon la oportunidad para enseñar sobre la diversidad de la santidad, destacando que cada camino es único. Se organizaron grupos de estudio y presentaciones sobre los nuevos santos, resaltando su coraje, caridad y fidelidad. Este enfoque en la comunión de los santos ayudó a equilibrar la decepción con una renovada apreciación por la riqueza espiritual de la Iglesia. A medida que el impacto inicial fue disminuyendo, surgió un espíritu de unidad y determinación. Los fieles se unieron en torno a la memoria de Carlo, organizando proyectos de servicio o campañas de evangelización digital e iniciativas creativas inspiradas en su ejemplo. Los jóvenes lanzaron sitios web y aplicaciones para continuar la misión de Carlo de difundir la devoción eucarística. Las parroquias celebraron días de Carlo Acutis, con charlas, oraciones y oportunidades de confesión y adoración. La energía y creatividad desatadas por la noticia se convirtieron en una prueba del poder duradero del testimonio de Carlo. En definitiva, el anuncio del Vaticano fue mucho más que una noticia. Fue un momento de discernimiento, oración y acción comunitaria. La respuesta global reveló el profundo anhelo de santidad y autenticidad que anima a la Iglesia hoy. También subrayó la importancia de escuchar a los jóvenes que no solo son el futuro de la Iglesia, sino también su presente vibrante. La ausencia de Carlo Acutis en la lista de canonización se sintió profundamente, pero también avivó el compromiso de vivir su mensaje, buscar a Dios en lo cotidiano, poner los dones al servicio de los demás y confiar en que a su tiempo todo será renovado. Mientras los católicos siguen procesando la noticia, la historia de Carlo Acutis sigue siendo fuente de inspiración y esperanza. La respuesta colectiva, marcada por honestidad, fe y resiliencia, demuestra que el camino a la santidad no depende solo del reconocimiento oficial,
sino de la transformación de corazones y comunidades. Carlo, canonizado o no en el futuro cercano, ya ha dejado una huella imborrable y su legado seguirá creciendo en la Iglesia y en el mundo. La decisión del Vaticano de no incluir a Carlo Acutis en la lista de canonizaciones, a pesar de su enorme popularidad y de las expectativas generadas en torno a su causa, ha dado lugar a una oleada de especulaciones y análisis tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. Aunque la Santa Sede no ha emitido una explicación oficial sobre el motivo de la demora, han surgido diversas teorías y razones plausibles fundamentadas en el proceso de canonización en consideraciones teológicas y estrategias pastorales más amplias. Comprender estos posibles factores permite apreciar la complejidad de la santidad en la era moderna y la prudencia con la que la Iglesia aborda sus decisiones más trascendentales. En primer lugar, el proceso de canonización es por naturaleza riguroso y meticuloso, diseñado para garantizar que cada candidato a la santidad cumpla con los más altos estándares de virtud y ortodoxia doctrinal. Los procedimientos son deliberadamente lentos y pueden llevar años o incluso siglos. Tras la beatificación que Carlo Acutis recibió en 2020, el siguiente paso hacia la canonización requiere normalmente el reconocimiento de un segundo milagro atribuido a su intercesión. Este milagro debe ser examinado exhaustivamente por médicos teólogos y autoridades vaticanas para descartar cualquier explicación natural o error. Aunque se han reportado favores y curaciones relacionados con Carlo, es posible que el Vaticano siga investigando un segundo milagro, o que ninguno haya cumplido todavía con los estrictos criterios exigidos para la canonización. Más allá de la cuestión de los milagros, la Iglesia podría estar actuando con cautela para evitar la percepción de estar acelerando la causa de Carlo. Si bien su beatificación fue relativamente rápida en comparación con la historia, el proceso de canonización suele ser más pausado, especialmente para figuras contemporáneas. El Vaticano es consciente de la necesidad de mantener la integridad y credibilidad de sus procedimientos, sobre todo en una época de comunicación instantánea y escrutinio público. Al tomarse más tiempo para la reflexión, la investigación y la oración, la Iglesia asegura que la decisión de canonizar no esté influida por presiones populares o entusiasmo mediático, sino por un reconocimiento genuino y duradero de la santidad. También existen consideraciones teológicas y pastorales. La canonización de un santo no es sólo un reconocimiento de santidad personae, sino una declaración de que su vida ofrece un modelo universal para los cristianos. La Iglesia puede querer examinar más a fondo cómo se recibe el ejemplo de Carlo en diferentes culturas y contextos, asegurando que su mensaje suene no solo entre los jóvenes o los involucrados en la evangelización digital, sino en toda la comunidad católica. Este discernimiento es especialmente relevante en una Iglesia global, marcada por experiencias y desafíos diversos. Algunos analistas han sugerido que la decisión del Vaticano puede estar influida por el deseo de destacar otras causas o equilibrar el reconocimiento de figuras históricas y contemporáneas. Con 8 beatos ya seleccionados para la canonización, la Iglesia puede haber optado por centrar las celebraciones de este año
en un grupo diverso de santos de distintas épocas y regiones, subrayando así la universalidad de la santidad. Al espaciar las canonizaciones más mediáticas, el Vaticano también garantiza que cada nuevo santo reciba la y veneración que merece, evitando que una figura tan popular como Carlo eclipse a los demás. Otro posible factor es la reflexión continua de la Iglesia sobre el papel de los jóvenes y la tecnología en la evangelización. Carlo Acutis es celebrado como patrono de la era digital, un puente entre la tradición y la innovación. El Vaticano podría estar tomándose tiempo para estudiar y promover aún más su legado, fomentando una mayor profundización en su mensaje antes de avanzar hacia la canonización. Este enfoque permite desarrollar nuevas iniciativas pastorales, programas educativos y recursos digitales inspirados en Carlo, asegurando que su impacto se integre plenamente en la vida de la Iglesia. Cabe destacar que el proceso de canonización implica la participación de numerosos actores dentro de la Iglesia, incluidos teólogos, obispos y laicos expertos. Las discusiones y debates son frecuentes, especialmente cuando la causa es tan relevante como la de Carlo. Algunos abogan por la cautela, mientras que otros presionan por un reconocimiento más rápido. La decisión final recae en el Papa, quien debe sopesar todas las pruebas y discernir la voluntad del Espíritu Santo. El Papa León XIV, conocido por su liderazgo y pastoral, podría estar buscando equilibrar el entusiasmo por la causa de Carlo con la necesidad de prudencia y juicio maduro. Además de estos factores procedimentales y teológicos, existen consideraciones estratégicas más amplias que pueden influir en el momento de las canonizaciones. La Iglesia es muy consciente del impacto que los nuevos santos pueden tener en la evangelización, la catequesis y la vida espiritual de los fieles. Al elegir el momento adecuado para canonizar a una figura como Carlo Acutis, el Vaticano puede maximizar los efectos positivos en el ministerio juvenil, el alcance digital y la renovación de la fe en un mundo en constante cambio. Esperar el momento más oportuno permite una mejor preparación, celebración y participación de la Iglesia global. Algunos observadores también han especulado sobre la posibilidad de futuros milagros o acontecimientos que fortalezcan aún más la causa de Carlo. La Iglesia siempre está atenta a los frutos continuos de la intercesión de un candidato y pueden surgir nuevos testimonios o curaciones en los próximos años. Al mantener una postura de paciencia y apertura, el Vaticano deja espacio para que el Espíritu Santo actúe de formas inesperadas, profundizando la comprensión eclesial sobre la santidad y misión de Carlo. Es importante subrayar que la demora en la canonización de Carlo no disminuye su importancia ni el impacto de su testimonio. Por el contrario, la devoción continua y la expectación generalizada son prueba de la relevancia duradera de su vida y mensaje. El enfoque cuidadoso de la Iglesia subraya la seriedad con la que se trata el reconocimiento de los santos, asegurando que cada canonización sea un verdadero reflejo de la obra de Dios en el mundo. Para muchos católicos, la espera es una oportunidad para profundizar en la oración, la reflexión y el compromiso con el legado de Carlo.
Parroquias, escuelas y grupos juveniles siguen inspirándose en su ejemplo, organizando eventos, retiros y proyectos de servicio en su honor. El movimiento que promueve la causa de Carlo es en sí mismo un signo de la vitalidad y creatividad de la Iglesia, demostrando que la santidad no es un ideal estático o lejano, sino una realidad viva que sigue transformando vidas. La decisión del Vaticano también ha avivado el interés por el proceso de canonización y los criterios para reconocer a los santos. Los católicos están invitados a aprender más sobre la historia, la teología y la espiritualidad de la santidad, profundizando en la rica tradición de la Iglesia y en la diversidad de caminos hacia la santidad. La conversación sobre la causa de Carlo se ha convertido en un catalizador para la formación, el diálogo y el crecimiento espiritual, fomentando una mayor conexión y compromiso entre los fieles. Mientras continúan las especulaciones, es esencial recordar que el camino hacia la santidad está guiado en última instancia por la providencia de Dios y el discernimiento de la Iglesia. La demora en la canonización de Carlo Acutis no es un rechazo, sino una señal del compromiso eclesial con la verdad, la integridad y el bien común. Se alienta a los fieles a mantener la paciencia, la esperanza y la oración, confiando en que los tiempos de Dios son perfectos y que el testimonio de Carlo seguirá dando frutos visibles e invisibles. Mientras tanto, la comunidad católica mundial está llamada a celebrar la vida de todos los santos y beatos reconocidos, tomando fuerza de su ejemplo y esforzándose por seguir a Cristo con mayor fidelidad. La historia de Carlo Acutis está lejos de terminar y su influencia seguramente continuará creciendo en los próximos años. Ya sea que su canonización llegue pronto o tras un mayor discernimiento, su legado como modelo de juvenil, evangelizador digital y apóstol de la Eucaristía está asegurado, inspirando a innumerables personas a buscar a Dios con renovada fe y alegría. La decisión del Vaticano de posponer la canonización de Carlo Acutis mientras avanza con la de otros 8 beatos representa mucho más que una simple demora administrativa o un motivo de decepción momentánea. Este acontecimiento invita a la Iglesia Católica y al mundo entero a reflexionar sobre el verdadero significado de la santidad en la era contemporánea, sobre las esperanzas y expectativas de los fieles y sobre la relación siempre dinámica entre la tradición y la vida moderna. Las implicaciones de este hecho, así como el futuro de la causa de Carlo Acutis, van mucho más allá de los titulares, tocando el corazón espiritual, cultural y pastoral de la Iglesia. En esencia, este episodio subraya el compromiso de la Iglesia con el discernimiento y la integridad en el proceso de canonización. La decisión de no incluir a Carlo Acutis entre los nuevos santos a pesar de su inmensa popularidad y la devoción que inspira es un recordatorio de que la santidad no es cuestión de popularidad ni de inmediatez. El enfoque prudente y orante de la Iglesia garantiza que cada canonización esté fundamentada en la verdad, la autenticidad y el reconocimiento genuino de la acción de Dios en la vida del candidato. Esta fidelidad a un examen riguroso, incluso cuando genera frustración o impaciencia, es en última instancia un acto de fe,
fe en el tiempo de Dios, fe en la sabiduría de la Iglesia y fe en el poder transformador de la santidad. Sin embargo, la ausencia de Carlo Acutis en la lista de canonizaciones también se ha convertido en un catalizador de renovación y esperanza. Lejos de apagar el entusiasmo, la espera ha energizado a la comunidad católica mundial, desatando nuevas olas de oración, devoción y creatividad evangelizadora. En todos los continentes, los jóvenes siguen inspirándose en la vida de Carlo, organizando eventos, retiros y proyectos de servicio en su honor. Su historia se comparte en aulas, parroquias y redes sociales, llegando a públicos mucho más allá de los límites tradicionales de la Iglesia. El movimiento que ha inspirado es un testimonio vivo de la vitalidad y resiliencia de la fe en la era digital. Para muchos, el camino de Carlo es una afirmación poderosa de que la santidad es posible para todos en cualquier época y circunstancia. Su vida tiende puentes entre la tradición y la modernidad, demostrando que la santidad no es patrimonio exclusivo del pasado, ni de figuras extraordinarias, sino una meta accesible para todo aquel que busque a Dios con sinceridad y amor. La relación de Carlo con la tecnología. Su amor por la Eucaristía y su servicio alegre a los demás lo convierten en un modelo cercano y atractivo para los jóvenes que enfrentan los desafíos de la vida contemporánea. En él, la Iglesia encuentra un amigo y guía para el camino de la fe en el siglo XXI. La importancia de este momento se extiende también a la Iglesia en su conjunto. El proceso en torno a la canonización de Carlo ha reavivado la discusión sobre la naturaleza de la santidad, los criterios para su reconocimiento y las mejores formas de fomentar y acompañar la santidad en el pueblo de Dios. Ha puesto en primer plano la necesidad de escuchar las voces de los jóvenes, quienes no solo representan el futuro de la Iglesia, sino también su presente más vibrante. La devoción global a Carlo es un signo de la profunda sed de autenticidad, sentido y liderazgo espiritual en un mundo marcado por la confusión y la fragmentación. Mirando hacia el futuro, la historia de Carlo Acutis plantea un desafío y una oportunidad para la Iglesia. El desafío es seguir discerniendo cómo reconocer y promover modelos contemporáneos de santidad, cómo dialogar con las realidades de la vida moderna y cómo fomentar una cultura de encuentro, diálogo y misión. Al mismo tiempo es una oportunidad para renovar el compromiso COENE, la pastoral juvenil, la evangelización digital y la promoción de la Eucaristía como fuente y cumbre de la vida cristiana. El legado de Carlo ya está dando frutos en todo el mundo, inspirando nuevas iniciativas, vocaciones y conversiones. La demora en la canonización también invita a los fieles a una confianza más profunda en la providencia de Dios. La historia está llena de santos cuyo reconocimiento oficial llegó después de años o incluso siglos de espera. La paciencia de la Iglesia no es señal de indiferencia, sino de reverencia ante el misterio de la acción de Dios en la vida humana. Mientras tanto, los fieles están llamados a seguir rezando por la causa de Carlo, a compartir su testimonio y a imitar su ejemplo en la vida cotidiana. El camino a la santidad no es solo cuestión de reconocimiento oficial, sino de la transformación constante de corazones y comunidades a través del amor, el servicio y la fe. De cara al futuro, el destino de la causa de Carlo Acutis sigue siendo prometedor.
siguen surgiendo testimonios de favores y milagros atribuidos a su intercesión, y la devoción en torno a él no deja de crecer. A medida que la Iglesia continúa su discernimiento, es probable que la canonización de Carlo llegue en el momento oportuno, llenando de alegría y esperanza a millones de personas. Cuando ese día llegue, no solo será un reconocimiento de la santidad personal de Carlo, sino una celebración de todos los jóvenes que, inspirados por su ejemplo, buscan vivir con fe, integridad y servicio. El impacto de este momento se sentirá durante años. La conversación en torno a Carlo Acutis ya ha enriquecido la comprensión eclesial sobre la santidad, la juventud y la evangelización. Ha fomentado un espíritu de unidad y misión, animando a católicos de todas las edades a abrazar su vocación a la santidad. La demora en la canonización, lejos de ser un retroceso, se ha convertido en fuente de crecimiento y renovación espiritual, dando a la Iglesia que el camino a la santidad siempre está marcado por la paciencia, la perseverancia y la esperanza. En última instancia, la historia de Carlo Acutis es una historia de fe, una fe que trasciende fronteras, inspira acción y revela la presencia viva de Dios en cada época. Su vida y legado siguen brillando como faro para la Iglesia y el mundo, invitando a todos a descubrir la alegría del Evangelio y la belleza de una vida entregada a los demás. Mientras la Iglesia sigue caminando en discernimiento y oración, el ejemplo de Carlo Acutis permanecerá como fuente de inspiración, desafío y esperanza para las generaciones presentes y futuras. La decisión del Vaticano, aunque inesperada, ha servido para profundizar el compromiso de la Iglesia con la verdad, la integridad y el llamado universal a la santidad. Ha recordado a los fieles que la santidad no se mide por la rapidez ni la popularidad, sino por la fidelidad a la voluntad de Dios y el poder transformador de la gracia. Mientras los católicos de todo el mundo por la canonización de Carlo, lo hacen con la confianza de que en el tiempo perfecto de Dios todo se cumplirá. Hasta entonces, el legado de Carlo Acutis permanece un testimonio vivo de que la santidad es posible en el corazón del mundo moderno y un signo de esperanza para el futuro de la Iglesia.